Muy buenas tardes, ¿qué tal? Por favor, levante la mano. ¿Quién tiene un auto eléctrico? 1, 2, 3, 4. Bueno, algunos. Ahora, levante la mano. ¿Quién está convencido que va a tener un auto eléctrico en 5 años? 5 años. Bien, vamos a volver sobre ese tema. Vamos a hablar de la revolución silenciosa de la electromovilidad. Ahí sí. Este auto es el primer auto eléctrico que se vendió en Chile el año 2011. Es un modelo IMIEV. ¿Ya? En esa época el auto tenía 150 kilómetros de autonomía, costaba como 25 millones de pesos de esa época. Era un... Bueno, había realmente que ser valiente para comprarlo. Saltemos 25 años y ya tenemos autos como este. Este es un BMW que tiene 500 kilómetros de autonomía. Yo con este me cambio la electromovilidad al tiro. Ahora, en estos 15 años ha habido un desarrollo tremendo, como ustedes lo vieron entre esas dos fotos, y también del punto de vista comercial. O sea, en el 2010 se empezaron a vender masivamente 5.000 autos eléctricos en el mundo, pero el año pasado se vendieron 20 millones de autos. Significa que 1 de cada 4 autos que se vendió en el mundo fue eléctrico. Ustedes me dirán, bueno, eso en China, los países desarrollados. Sí, efectivamente, la mitad de los autos que se vendieron en China fueron eléctricos el año pasado. En Europa, 1/3, pero en Brasil, en Colombia, 1 de cada 10. O sea, un 10% de los autos que se vendieron fueron eléctricos y son economías como la nuestra. En Chile superamos el 3%. O sea, en esta senda de crecimiento que ha sido sostenida un 40% año a año en los últimos 15 años, todos los países a su ritmo están avanzando inexorablemente. Ahora, bueno, un auto es un tema de gusto, ¿no es cierto? Uno quiere tener variedad, no solamente que cumpla con la función. Entonces, hoy día hay sedanes como los Tesla, el mercado chileno que tiene 600 kilómetros de autonomía. Tenemos vans, o sea, van más bien SUV. Volvo vende muchísimos autos. De hecho, Volvo en Chile hoy solo vende autos enchufables, ya sea 100% eléctricos o híbridos enchufables. También tenemos camionetas, nos encantan las camionetas en Chile. Y hay muchos modelos de camionetas híbridas, enchufables y eléctricas. Pero quizás lo más importante para la masificación es que están entrando vehículos más baratos. ¿Ya? Este es un vehículo compacto, el Renault Kwid, pero también hay otras 2 o 3 marcas de autos que se venden a 15 millones de pesos. ¿Ya? Y que están efectivamente en el mercado y que suplen perfectamente las necesidades de hoy. Entonces, aquí, si nosotros tenemos la oferta más variada, los precios que están bajando, las autonomías. De hecho, tengo un amigo que alguna vez me dijo, cuando salieron los autos eléctricos y vio el IMIEV, me decía, no, mira, cuando el auto tenga 500 kilómetros de autonomía, ahí voy a comprar un auto eléctrico. Y bueno, ya tienen. Tengo otro amigo que hace 2 años atrás me dijo, mira, cuando bajen de 15 millones de pesos, ahí me compro un auto eléctrico. Bueno, se lo recordé hace poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los autos, independientemente de esas barreras de autonomía y de precio, son silenciosos, ¿ya? Son mucho más eficientes. 1 por kilómetro se gasta 1/3 en plata, equivalente a benzina. Son ricos de manejar, fáciles de manejar, responden inmediatamente. Mi hijo, por ejemplo, uno de ellos aprendió a manejar con el auto eléctrico y un día íbamos manejando y me dice, papá, es tanto más fácil manejar un auto eléctrico. Él es un nativo eléctrico, ¿ya? Como analogía a los nativos digitales. Esta nueva generación ya tiene, de la misma forma que aprendió que al auto hay que echarle benzina 93 o 97 o diésel, sabe cuál es el tipo de cargador, o a veces sabe cuál es el tipo de cargador que hay que usar en la vía pública. Un auto eléctrico libre de mantenimiento, ¿para qué hablar? No se le cambia aceite. El freno es regenerativo, eso hace que sea más eficiente, pero también hace que no se gasten las pastillas de freno y no se ensucien las ruedas con hollín, ¿ya? Y larga vida útil. Una pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarle la batería al auto?
¿ya? Porque uno se queda con la idea que es batería, que hay que cambiarle cada año. Oye, hoy en día las baterías te las garantizan 8 años y se ha demostrado con el tiempo de que duran mucho más de lo que pensábamos. Duran 10, 15, 20 autos. O sea, hoy día la batería de un auto eléctrico está durando lo mismo que el auto. O sea, ustedes van a cambiar el auto o van a chatarrizar el auto antes que la batería. Así que por ese lado estamos cubiertos, larga vida útil. Y ese tiene un colorario, que es el precio de reventa. Porque una de las dudas permanentes es, bueno, pero es que el auto eléctrico no lo voy a poder revender. Póngase en el siguiente caso. Le ofrecen un auto que gasta, en vez de gastar 100 pesos por kilómetro, gasta 35 pesos por kilómetro. Le ofrecen un auto que es silencioso, que responde rápidamente y que es más barato que los demás. Lo van a comprar. O sea, yo les garantizo que si compran un auto eléctrico hoy día, va a tener mejor valor de reventa que si compran un auto a gasolina hoy día. Así que, pero la tecnología, les saqué una foto de lo que hay hoy día, ¿ya? Pero esto sigue mejorando. Estamos recién en una aceleración tecnológica de la electromovilidad. Por ejemplo, fines del año pasado, se batió el récord mundial de velocidad con un auto. No estamos hablando de un Bugatti, de un Ferrari, eso ya los pulverizó este auto fabricado por BYD, casi 500 kilómetros por hora, ¿ya? Y esto sigue aumentando. Estamos hablando de sistemas que cargan en 5 minutos, autonomías de 1000 kilómetros, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Bien? Vale. Ahora, basta de auto, hablemos de otro segmento tan importante, sobre todo en Chile. El año 2017 empezamos con los primeros 2 buses eléctricos en Chile, ¿ya? Fue el primer país de América Latina, desde luego, que empezó a operar comercialmente buses eléctricos y dieron tan buen resultado que un año después se compró una flota de 100 buses, ¿ya? Esa flota de 100 buses, 2018, fue la primera flota fuera de China. Y no estamos hablando de que, no, pero después de Europa. No, en Europa no había una flota de 100 buses eléctricos el año 2018, ¿ya? Y en Chile sí la tuvimos. Y lo interesante es que, porque se generó un modelo escalable, público-privado. Yo sé que la exministra Tapia habló los últimos días y habló de este proceso. Este modelo escalable ha permitido que sigamos creciendo con vehículos. Y hoy día, si ustedes pasan por la Alameda, que estamos aquí, en una luz verde, van a escuchar un zumbido. Hace 5 años atrás era una total cacofonía de buses, diésel y todo eso. Y eso gracias a que el 58% de los buses que hoy día circulan en Santiago son eléctricos. Más de 3.700 buses. Lejos, lo más grande que hay en el mundo fuera de China. Es un liderazgo, el liderazgo de Chile, la revolución silenciosa al cual estábamos hablando. Muchos son de regiones, ¿no es cierto? Me dicen, bueno, Santiago, no es Chile. Bueno, resulta que en regiones, ya desde el año pasado, no se venden buses de transporte público que no sean eléctricos. A partir de ahora, todos los buses de regiones también son eléctricos, de transporte público. Estamos hablando de Valparaíso, Concepción, Copiapó, Punta Arenas, hay licitaciones, así. Así que esto ya es una realidad. Pasamos 2017, 0, 2026, 100%. 0 a 100% market share de buses eléctricos en Chile. Buses, ok. ¿Y qué pasa con el resto de las categorías? También en los taxis. Tenemos el programa de taxi eléctrico. Tenemos miles de taxis eléctricos hoy día funcionando. No nos damos cuenta, quizás no los vemos. Son estos con techito verde, ¿ya? De hecho, al principio los taxis, como esa foto, eran blancos con verde y se quejaban los taxistas que la gente no los paraba porque no se daba cuenta que eran taxis. Y se cambió la norma y ahora son negros con el techo verde. También muchos Uber. Ya, en fondo, a nivel de transporte de este tipo, también hay una revolución silenciosa. Y última milla, seguramente el paquete que pueden haber recibido esta semana le llegó a su casa con un vehículo eléctrico. Esta foto de abajo son unos vehículos Chile Express eléctricos en Punta Arenas. Hoy día todos los deliveries de Chile Express, desde hace 3 o 4 años, 3 años, son con vehículos eléctricos, ¿ya? Bueno, multinacionales, obviamente Mercado Libre,
el Grupo Falabella, el Grupo Cencosud. Digamos que las grandes empresas están repartiendo sus productos crecientemente con estos. Y si ustedes me dicen, hace 3 años, si ustedes me preguntaran a mí, bueno, ¿qué pasa con los camiones, con el transporte de carretera? Yo le hubiese contestado, falta, porque bueno, es que la autonomía, los camiones, hoy día los camiones no son capaces de llevar 45 toneladas, digamos, el tracto, ¿no? El camión pesado. Pero ya me equivoqué. Resulta que desde el año 2024, antepasado, empezaron a llegar al mercado chileno camiones con 300 kilómetros de autonomía, con capacidad de carga. En el fondo, se rompió esa barrera tecnológica que limitaba el uso en las carreteras. Y hoy día, empresas como ustedes ven las fotos, Sotracer, CCTI, Nazar, El Libertador, están operando camiones eléctricos cada vez con mayores autonomías, están aumentando su flota. Lo más probable es que el pedido que llega al supermercado líder sea en un camión eléctrico hoy día en Santiago. Estoy hablando no de van, estoy hablando de camiones de 45 toneladas. Y esta es una verdadera revolución porque el transporte de carga pesada en Chile es un rubro tremendamente importante y es la última frontera que nos iba quedando. Así que la electromovilidad, bueno, esa es una foto de un camión que ya tiene 800 kilómetros de autonomía, por lo tanto esta tecnología sigue. Bueno, la electromovilidad, esa es la foto de hoy, ¿ya? Pero Chile ha hecho las cosas muy bien en el sentido de que tiene una ley de eficiencia energética, que tiene una senda, ¿ya?, que incentiva con garrote y zanahoria, por lo tanto es muy efectiva, a que los importadores bajen las emisiones de sus vehículos en promedio y mejoren la eficiencia. Tanto que esa senda lleva a que el 2035 solo se vendan vehículos cero emisión en Chile, ¿ya? Esta es una regulación como las mejores del mundo, es el estado del arte en la regulación y que hace que el importador de autos, si no quiere pagar multa, trae autos eléctricos. Se las arregla para que traiga un modelo que le guste a la gente, que sea en el precio adecuado. En el fondo, operamos el mercado, ¿ya? Y si proyectamos esa senda a este gráfico de venta de vehículos, partimos de lo actual. El año pasado se vendieron más de 10.000 vehículos eléctricos en Chile, el 2025, al 2035, donde se venderían más o menos 300.000 vehículos, ¿ya? Parece mucho, pero bueno, en Noruega hoy día todos los autos que se venden son eléctricos, o sea, es absolutamente alcanzable, ¿ya? Pero para lograr esto hay transformaciones que tienen que ocurrir. Yo creo que la mayor transformación es aprender nuevas costumbres. O sea, la típica duda es cómo cargo, dónde cargo, ¿ya? ¿Cómo viajo? El desafío del viaje. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso, ¿ya? ¿Y por qué debo de tener un cargador en la casa? Al final, el paradigma, yo creo, para que disfrutemos de la electromovilidad, tenemos que tener un cargador en la casa, tener la experiencia completa. Uno llega, se enchufa y al día siguiente el auto está cargado. Nos olvidamos de que qué autonomía, si yo no hago más de 100 kilómetros al día y mi auto parte todos los días 100% cargado, ¿ya? O 80, o que yo diga. Así que hay un cambio de paradigma. Pero la infraestructura de recarga es un tema clave que ha ido desde el 2011, el primer cargador rápido que se instaló en Chile, hasta el año pasado. Tenemos 2.100 puntos de carga rápidos. Recién el año pasado se instalaron más de 500 puntos de carga rápidos, ¿ya? Estamos creciendo e instalando cargadores más rápido de lo que se venden autos eléctricos, ¿ya? Entonces, muchas veces me dicen, no, la infraestructura es el freno. No, la infraestructura está y está en todo Chile. Si ustedes ven los puntitos rosados, sobre todas las carreteras de Chile, ¿ya? En Santiago, en toda la perímetro de Santiago hay puntos de carga. ¿Por qué? Porque los usuarios, taxi, última milla, usuarios particulares, están en todo Santiago y hay puntos de carga rápido en todo Santiago. Ahora, ¿se acuerdan que les puse un slide que decía que al 2035 íbamos a tener 300.000 autos eléctricos al año? Bueno, eso va a requerir
de que tengamos 40.000 puntos de carga públicos en Chile al 2035. ¿Se puede? Claro que se puede. Hay que multiplicar por 20, nada más. Y bueno, Noruega lo ha hecho, muchos países. Hay que seguir trabajando con la misma tasa de crecimiento al que veníamos hasta ahora. La otra pregunta muy relevante es, ¿qué pasa con la energía? ¿Ya? Porque, bueno, los autos eléctricos usan electricidad. Bueno, la buena noticia, en este gráfico energético vemos que la industria, el transporte y residencial, 1/3, más o menos cada categoría, es lo que consume energía en el país. ¿Ya? Estos datos son del Ministerio de Energía. ¿Ya? Bueno, la industria son 100.000 teracalorías. El transporte, obviamente el 99% del transporte viene del petróleo. ¿Ya? Y siguen la franja rosada, va hacia el combustible. Y de la electricidad va muy poquito al combustible. Imaginémonos que todos estos vehículos sean eléctricos. Cambia el panorama, ¿ya? Y ya el combustible no va a los autos, porque son eléctricos, va a la electricidad, pero se achicó la torta de energía en el transporte. ¿Es porque tenemos menos autos eléctricos? No, es porque los autos eléctricos son más eficientes. Y en vez de usar 80 de petróleo en teracalorías, usan 20 de energía eléctrica. ¿Ya? Y el consiguiente para nuestro país es que si cambiáramos a electromovilidad, que es lo que está ocurriendo, vamos a reducir en un 57% el consumo de combustible para el mismo parque automotriz y vamos a aumentar en un 40% la electricidad porque es mucho más eficiente. El neto, reducción del 22%. ¿Qué implica esto? Que tenemos menos consumo energético en el país. De hecho, el aumento de la electricidad es renovable. Chile está haciendo las inversiones, tenemos mucho potencial solar, se están instalando baterías. Hoy día el porcentaje de energía renovable en Chile crece año a año. Si uno tiene un auto eléctrico, es cada vez más renovable. Así que definitivamente es una buena noticia porque vamos a gastar menos divisas en importar petróleo. ¿Y cuál sería la próxima revolución? Bueno, los vehículos autónomos, que van a ser, ya hemos hablado mucho de eso, menos congestión, menos accidentes, más tiempo libre, pero eso va a ser una consecuencia del desarrollo entre la electromovilidad y la inteligencia artificial. Para concluir, ¿vale? ¿Por qué hablamos de una revolución silenciosa? Resumiendo, el mundo está adoptando la electromovilidad sin darnos cuenta. ¿Ya? Estas cifras que ustedes vieron, yo estoy seguro que sorprendí a algunos con los 20 millones de autos que se están vendiendo. El auto a gasolina ya quedó obsoleto hoy día. ¿Ya? Pero la tecnología sigue mejorando, por lo tanto, quién sabe qué es lo que va a pasar en 5 años más. La infraestructura de carga está creciendo a la par con las necesidades. Estamos reemplazando el petróleo por energía eléctrica renovable y limpia y al final nos beneficiamos de un planeta más limpio y silencioso. Quiero volver a hacer la pregunta. En 5 años más, ¿quién cree que va a tener un auto eléctrico? Bien, se logró el objetivo. Muchas gracias.